Uno. Jóvenes, señoritas, cuarto año y medio A. Qué gusto saludarlos, saludarlas en esta nueva presentación en donde la ética y la política se apoderan de nuestras vidas, de nuestra conciencia, ¿cierto? No solamente en el diario vivir, nuestra cotidianidad, sino que ya en una materia de colegio, ¿cierto? Y próximamente universidad, y próximamente, ¿cierto? Vida política activa, que es lo que, de alguna otra forma, yo como profesor, ¿cierto? Y nosotros como profesores esperamos que ustedes puedan desarrollar a lo largo de su vida. Un hombre, ¿cierto? O una mujer fuera de la política es como que estuviera fuera de la ciudad, ¿cierto? Una mujer que no actúa éticamente es un hombre y una mujer que no actúa bien. Así que, de alguna otra forma, estas son las concepciones, ¿cierto?, de vida que nosotros debemos cultivar a lo largo de nuestra existencia. Y su profesor de filosofía hoy le hará una muy breve presentación porque este tema es muy fácil de desglosarlo, ¿cierto?, de alimentarse de él, pero con las salvedades que obviamente se tienen que hacer y con las invitaciones a la lectura, que es lo más importante. Felicitarlas, ¿cierto? Felicitarlos por todo lo que ha venido hoy en día. Mira, comencemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Cuarto año y medio. Soy su profesor Jorge Valdebenito. Aquí estudiando para ustedes, ¿cierto? Voy con ustedes. Voy a presentarles en este video, ¿cierto? En este breve video introductorio, ¿cierto? Los temas. ¿Qué temas traemos, ¿cierto? A colación para que usted pueda llevar una excelente jornada de estudio de filosofía, ¿ya? Nuestra tarea esta semana, ¿cierto? Es de aprender y vincular la ética y la política. Así que nuestro tema principal será ¿cómo distinguir la ética de la política? En una sociedad diversa, ¿todas las visiones del bien y la justicia son igualmente válidas? También veremos perspectivas sobre la libertad y sus implicancias éticas. Y finalmente, hay una pregunta. ¿En qué medida la ética aporta a la construcción de sociedades más justas? Espero que esta presentación sea de su total agrado. Además, le haré una pequeña retroalimentación para que los temas anteriores, los cuales yo sé que ustedes los comprendió de una, ¿cierto?, puedan ser más entendibles y podamos establecer un mejor diálogo. Les mando un gran abrazo, ojalá disfruten esta presentación, será muy breve para que así tengan un pequeño receso en sus estudios. Les mando un cariño desde acá. No, de... Bien, era un cariñoso saludo desde corazón, ¿cierto? Para todos y para todos ustedes. La idea principal es que este tema sea de su agrado porque va a influir en demasía en lo que usted hará a la posteridad. ¿Vale? Comencemos. Primero, como decía, ¿cierto? El profesor ahí, o sea, yo, tenemos la retroalimentación, ¿cierto? Que es muy breve, pero obviamente tenemos que realizarla porque la idea fundamental, ¿cierto? De estudiar, ¿cierto? De poder culturizar nuestros saberes es poder, ¿cierto? Entenderlos de una manera clara, de una manera en la cual ustedes puedan desarrollar todos sus conocimientos de la mejor manera y obviamente llevarlos a la práctica, ¿cierto? Por eso la idea es aclarar algunos puntos, ¿cierto? También la idea es que usted valore lo que es una retroalimentación y un conocimiento, un contenido, ¿cierto? De filosofía y de cualquier otra asignatura que se imparte en nuestro colegio, ¿cierto? Y obviamente es que todos ustedes puedan expresar sus inquietudes a través del correo electrónico, ¿cierto? Ojalá que siempre cuando usted pregunte algo eh, sea detallado, ¿cierto? Sea desde dónde tiene la duda o qué texto le produjo mucha duda para que así el profesor vaya a la fuente de inmediato y no tenga que andarle mandando correos para que usted
le explique cuál era la duda o de dónde la sacó o de qué parte era específicamente. También quería disculparme, quizás en un momento me retrasé en la retroalimentación o la respuesta del correo electrónico, pero hay muchos correos, ¿cierto?, en el sentido de mi uso, pero siempre estoy con la mejor disposición para ayudarlos, ayudarles y ayudarlos. ¿Ya? Mira, veamos la retroalimentación. Momento de retroalimentación. 5 minutos, la quise hacer así para que fuera más dinámico y nos viéramos. Le mando un saludo. Bien, la lección pasada, ¿cierto? Empezamos a trabajar la unidad número 2, ¿cierto? De filosofía cuarto año y medio, la cual se llama Perspectivas filosóficas sobre la acción humana, ¿cierto? La lección número 1 trata, ¿cierto?, del cómo debemos actuar. Yo me muevo porque estoy viendo el libro para que así también ustedes lo tengan a mano, ¿cierto? Y puedan ir siguiendo una lectura quizás o podamos seguir sincronizados, ¿ya? ¿Cómo debemos actuar? Bien, hacerse una diferencia muy clara, ¿cierto?, de lo que es la ética y que es la moral, ¿ya? La moral son nuestras costumbres, ¿cierto?, nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, cómo nos hemos situado en este país, ¿cierto?, llamado Chile, en esta ciudad Talca, ¿cierto? Y esa moral es porque seguimos normas culturales, sociales, ¿cierto?, sentido común, valores democráticos, los que vivimos hoy en día aquí en otro país, ¿cierto?, y los cuales están hoy en día en boga, ¿cierto?, en cuestión, en casi desaparición o no. Ahí uno puede ir, ¿cierto?, generando su propia discusión. El tema principal es que en nuestro diario vivir, la cotidianidad, se presentan problemas, dilemas, ¿cierto?, los cuales nosotros tenemos que resolver. La moral nos sirve para tomar decisiones sobre esos dilemas, ¿cierto?, sobre esos problemas. ¿Qué pasa? Que algunas veces uno toma una decisión y no queda muy cómodo con esa decisión, entonces ahí entra la reflexión ética. La reflexión ética, ¿cierto?, es un análisis, es una reflexión crítica, analítica acerca de ese problema, ¿cierto? Y que a veces a uno o a muchas personas, ¿cierto?, un dilema no los deja muy satisfecho, ¿cierto? Se produce una disyuntiva, algo que no me cuadra, ¿cierto?, algo que podría ser mejor. Está la ética para hacer esa reflexión. Por eso, ¿cierto?, ahí con esa reflexión uno fundamenta, le da peso a la moral, ¿cierto?, o a la reflexión en este caso de mi vida, de cómo yo puedo enfrentar otras situaciones, ya porque uno a medida que avanza, ¿cierto?, se van produciendo algunas situaciones que son un poco complejas, ¿cierto? Bien, entonces después dice, por ejemplo, ¿cómo podemos definir si una acción es buena o mala? ¿Cierto? Una pregunta antiquísima, ¿cierto?, en donde quiénes son los que proponen lo que es bueno y lo que es malo, ¿cierto? Como vimos en una época hoy en día democrática, valórica, ¿cierto? Donde hay valores democráticos muy arraigados y donde estamos tratando de tomar otros como sociedad chilena, nosotros como sociedad definimos lo que es bueno y malo, ¿cierto? O sea, nuestro sentido común nos da a entender ciertas cosas. Lo que hay que tener claro, ¿cierto?, es que actuar éticamente es seguir un bien. Nosotros en todo nuestro actuar, ¿cierto?, en nuestro vivir, en nuestra reflexión, siempre tratamos de buscar el bien. Y como nos decía Sócrates en la clase pasada, ¿cierto?, a veces es mejor recibir un mal que hacerlo. O sea, nosotros estamos siempre llamados como seres humanos, ¿cierto?, como personas, a buscar en el otro la dignidad, en el otro cierto sentido. En el otro también yo puedo ver si está actuando bien o no está actuando mal a mis valores, ¿cierto? Y uno puede ir decidiendo cosas. Entonces, principalmente, el bien se define por el modo social en el que vivimos, pero también se define por el tema de cómo aspiramos, cómo vemos al otro, en qué situación lo vemos, si somos capaces de poder enfrentar ese momento complejo o solamente lo reflexionamos y lo vemos desde lejos, ¿ya? Eh, Existen diferentes criterios, los textos, la idea es que ustedes los analicen, yo no... En la próxima clase quizás voy a tomar textos y los voy a ir analizando con ustedes, pero como estos son simples, son textos que son muy llevaderos, se los dejo obviamente a ustedes. ¿Por qué tenemos que actuar éticamente? Bueno, actuar éticamente supone definir criterios, ¿cierto?, que nos sirven para juzgar cómo queremos ir desenvolviéndonos, ¿cierto? Porque ahí al juzgar, al dialogar, al conversar con nosotros, ¿cierto?, nosotros podemos generar ciertas formas de vida que me van acomodando, ¿cierto?, que me van satisfaciendo. Sería muy fácil, dice el texto, ¿cierto?, que alguien nos dijera, sabe, usted tiene que hacer esto y actúe así de esta forma todo el día, o haga esto así.
Eso es lo más fácil, ¿cierto? De hecho, aquí en el texto no aparece, pero hay un libro de Immanuel Kant, ¿cierto?, que se llama La Ilustración, que es muy importante que usted lo lea también, ojalá, ¿ya? Pero principalmente para que, ¿por qué tenemos que actuar éticamente? Porque eso nos da el pie para que nosotros podamos desenvolvernos como, de alguna forma como queramos, ¿cierto? Sin obviamente transgredir las cosas, pero si yo actúo éticamente puedo generar o ir siempre en apunte a un bien, a una acción buena, entonces no tengo nadie que me esté diciendo lo que tengo que hacer, ¿ya? ¿Existen principios morales que se apliquen a todas las situaciones? Puede que sí, puede que no, ¿cierto? Porque la vida es un diario vivir constante, es un devenir constante, como se dice, y lo importante es que nosotros podamos ir definiendo qué cosas son buenas para nosotros y para los que nos rodean, ¿cierto? Analizarlos, ponernos en una posición, ¿cierto? Eso es súper bueno también. Y lo principal es que nosotros tenemos que desenvolvernos en pensando futuro igual. Por eso la ética es una reflexión que uno ve un problema aquí, el cual puede ir desenvolviendo otras cosas, ¿cierto? Puede ir desenvolviendo otro tipo de vicisitudes en las cuales yo las puedo reflexionar y eso le puede servir a una persona más en el futuro. Ejemplo, la ética se trabaja mucho en los campos de la salud, ¿ya? ¿Por qué? Porque en los ámbitos de la salud uno tiene instancias para poder decidir y decidir sobre la dignidad humana, ¿ya? Y decidir sobre lo que es conveniente para esa persona o un cercano o incluso yo mismo, ¿cierto? Uno plantea, ¿cierto?, ¿cómo se llama esto? Un protocolo ético en el cual yo decido cómo ser intervenido en un recinto asistencial, por ejemplo, ¿ya? El tema de los dilemas son cosas que te van poniendo en jaque y te van descubriendo cómo tú te enfrentas o cuáles son tus valores y cómo te enfrentas a esa situación para que desde tu interior, de tu hábito, puedas desenvolverte éticamente. Finalmente está el tema de los fundamentos y perspectivas de diversas teorías éticas. Aparecen diversas teorías éticas, ¿cierto?, las cuales son modernas, ¿cierto? Hay una del 2013, hay una del 2003, hay uno del 1992, ¿cierto? Me interesa mucho que lean la ética del cuidado, que la vuelvan a leer, ¿cierto? Porque es una mujer, una persona, ¿cierto?, que nos propone que en el caso de las mujeres ellas tienen una ética especial, ¿cierto? Una ética en la cual para ellas siempre va a ser más importante, nos dice Carol Gilligan, el cuidado del otro por sobre otros fines. ¿Por qué? Porque propone de que las mujeres, lo voy a leer de la fuente, privilegian, ¿cierto?, el cuidado sobre otros antes de la justicia. Entonces ahí contraponen ciertos valores que es el tema de la ética, ¿cierto?, con la justicia, del cuidado con la justicia, ¿cierto? Y propone que las mujeres son, de alguna otra forma, tienen una forma como de ser, genética quizás, biológica, fisiológica, en la cual se preocupan más por el tema, primero, del cuidado del otro frente a lo que es justo quizás. En cambio, los hombres, dice ella, que son al inverso. Los hombres piensan en el sentido de que sea esto justo y me importa un bledo lo que pase con el tema de el cuidado, ¿cierto? O el tema de, por ejemplo, como dice ella, de salvarse en el tema de salud, quizá, por ejemplo. El tema justo primero, el ideal de la justicia va antes en los hombres, en cambio el tema de las mujeres va primero frente al cuidado. ¿Y por qué es la ética del cuidado? Porque nosotros somos seres de vulnerabilidad, lo sabemos frente a esta pandemia, ¿cierto? Y tenemos que cuidarnos. Entonces por eso también uno, como siempre, como que requiere el cuidado de la madre, de la hermana, de la tía, o lo busca, porque ellas son primero más en el sentido de no sensibles, sino en el sentido de que de por sí, por antonomasia, como se dice, ¿cierto?, de su virtud natural de humanos, pretenden más el cuidado que la justicia. Bien, me pasé muchos minutos, pero espero le haya servido esta retroalimentación, ojalá nos podamos ver bien pronto. Pasamos y continuamos con la lección número 2, que es ética y política. Saludos. Excelente, ahí el video obviamente dice que me pasé un poquito, pero
fueron un par de minutos que de alguna otra forma los podemos solventar avanzando en esta presentación. Aquí están los temas de la semana anterior, ¿cierto? Estos son los temas que quizá usted quiera volver a leerlos, pueda volver a analizarlos, queda completamente a su criterio, pero revisando la guía, ¿cierto? Los trabajos, siempre se da a entender de que usted lo ha entendido de manera contundente. Pasamos a la lección 2, ¿cierto? Ética y política, y el objetivo principal es analizar críticamente algunos problemas éticos de la sociedad contemporánea, confrontar visiones, alternativas y desarrollar una opinión propia fundamentada. O sea, lo importante de estas lecciones, ¿cierto? Es esta parte final, desarrollar una opinión propia fundamentada. Ese es el objetivo prioritario de cuarto año medio, sobre todo en este tipo de teletrabajo, ¿cierto? ¿Ya? Es que ustedes a través de los textos, de los recursos que el profesor les dice que puedan leer, ustedes puedan ir formando una opinión propia fundamentada, ¿vale? Bien, tenemos el primer punto en donde la ética, ¿cierto? Y la política se contraponen o se pueden distinguir, o si son muy unidas, si son eh, hermanas, por así decirlo, o no. Entonces podemos leer, ¿cierto?, que la dimensión de la vida humana, ¿cierto?, está relacionada con las acciones de las personas desde el punto de vista de su obrar, ¿cierto?, buscando el bien o el mal, tanto en su vida individual como en sociedad. Y que la ética corresponde a la reflexión filosófica acerca de lo moral. Lo analizamos, ¿cierto? Bien, ¿cómo se puede relacionar la moral y la ética y la política? La política se refiere, por una parte, al Estado, a los partidos políticos, al gobierno y a la oposición, a los procesos electorales, a las leyes y a su obligatorio cumplimiento, ¿cierto? Pero también se refiere, por otra parte, a los derechos humanos, a la pretensión de justicia que acompañan a las leyes, a la legitimidad que se requiere en lo legal. La filosofía política se centra en las instituciones y los argumentos que fundamentan el poder político. ¿Ya? ¿Cómo distinguir la ética, cierto, de la política? Fácil, la ética se ocupa de la reflexión del por qué debemos actuar de una cierta manera frente a un todo social, y la filosofía política, cierto, la política, busca en sí reflexionar de cuál es la mejor forma de organización que podemos dar a la realidad. O sea, se presenta, ¿cierto?, la distinción, ¿cierto?, del por qué debemos actuar, y la otra, ¿cierto?, de la forma de organización. Primero está el cómo actuar y después la organización, ¿cierto? Ahí podemos quizá distinguir de una manera rápida y contundente el tema de la distinción entre ética y política. Para entender de buena forma quizás este tema, ¿cierto?, está el concepto de John Stuart Mill del gobierno representativo, en donde dice el recurso 2, la persona animal político. Mientras que la naturaleza se rige por leyes que no podemos cambiar, como es el caso de la gravedad, la realidad social es el resultado de la actividad conjunta de las personas, ¿cierto? Así lo planteó John Stuart Mill en su texto del gobierno representativo. O sea, John Stuart Mill nos está diciendo que la política es un proceso, ¿cierto?, conjunto de las personas. En cambio, la ética es cómo debemos actuar nosotros. Ahí se produce una distinción, ¿cierto? Buenísimo. ¿Podemos o la política puede invalidar la moral? ¿Puede dejarla nula? Aquí quise poner el texto, o quise que analizáramos el texto de Nicolás Maquiavelo, que se llama El Príncipe. Nicolás Maquiavelo era un asesor real, ya en su época. Y él hizo este texto, El Príncipe, aludiendo a la cabeza que manejaba el Estado, ¿ya? Por eso se dice muchas veces de que, oh, qué maquiavélico eres, aludiendo, ¿cierto?, a la templanza y a lo frío que posiblemente podría haber sido Maquiavelo al escribir este libro, El Príncipe, pero obviamente él lo hizo bajo algunos estándares en los cuales él se desenvolvía en ese momento de su vida. Le tocó vivir eso, ¿cierto? Por eso dice, mira,
La historia de la filosofía refleja distintos momentos de relación entre política y ética, o ética y política. Desde la profunda imbricación de ambas en la antigüedad clásica, pasando por la separación completa de ética y política en la época moderna, hasta el escepticismo político de la actualidad, ¿cierto? Junto con esto, algunos problemas relacionados con la distinción entre ética y política que en cierto momento parecían superados, vuelven a plantearse una y otra vez y una y otra vez. Maquiavelo, una política sin ética en el siglo XVI. ¿Podrá existir una política sin ética? En el siglo XVI, Nicolás Maquiavelo, como les decía, escribió su libro más importante llamado El Príncipe, una obra en que la ética y política se presentaban contrapuestas. El buen gobernante solo debía preocuparse de mantener el poder, sin necesidad de actuar de una manera moralmente aceptable. Complicado, ¿cierto? Leámoslo para que lo analicemos y después ustedes pueden desarrollar los otros textos que aparecen en su libro en la página 44 y 45. Digamos primero que hay dos maneras de combatir. Una con las leyes, otra con la fuerza. La primera es distinta del hombre, la segunda de la bestia. Pero como a menudo la primera no basta, es forzoso recurrir a la segunda. Dice Maquiavelo, un príncipe debe saber entonces comportarse como bestia y como hombre. Por lo tanto, un príncipe prudente no debe observar la fe jurada cuando semejante observancia vaya en contra de sus intereses y cuando hayan desaparecido las razones que le hicieron prometer. Pero hay que saber disfrazarse bien y ser hábil al fingir y en disimular. Los hombres son tan simples y de tal manera obedecen a las necesidades del momento que aquel que engaña encontrará siempre a quien se deje engañar, dice Nicolás Maquiavelo. Qué texto más impresionante, ¿cierto? Ahí nos pone, ¿cierto?, de que de alguna otra forma lo que debía primar en ese momento, ¿cierto?, para el tiempo en el cual Nicolás Maquiavelo vivía, sobre todo en la Italia, porque Nicolás Maquiavelo es un italiano, ¿cierto?, decía que era súper importante que el príncipe se comportara quizás de una forma en donde la ética o la moral no eran necesariamente importantes en ese momento. Una, o sin duda, quizás Maquiavelo nunca escribió esta frase, pero lo que quiso decir de manera muy estrepitosa era que el fin sí justifica los medios. O sea, lo que yo me voy a buscar como fin, como yo lo haga, da lo mismo, me interesa el fin. Y el fin era mantener a la monarquía en lo alto. Interesante, ¿no? Sigamos. Punto 2 de ética y política. Los textos y los temas en esta parte de la unidad son bastante simples, ¿cierto? Y la idea es que ustedes vayan desarrollándola de la mejor manera y obviamente si existen dudas, por favor háganlas saber. En una sociedad diversa, ¿todas las visiones del bien y de justicia son igualmente válidas? Aunque todos los seres humanos aspiran al bien y a la justicia, distintas culturas y grupos sociales entienden de manera muy diferente esta aspiración. Esto supone un problema complejo para la ética y para la política, en sociedades contemporáneas y democráticas en las que se pretende respetar la multiculturalidad, y al mismo tiempo reconocer a todos los ciudadanos como iguales. Pregunta, ¿cómo puede ser justo tratar como iguales a quienes son distintos? Complejo, ¿cierto? ¿Es posible la igualdad sin renunciar a la diferencia o a la diferencia sin renunciar a la igualdad? Finalmente, la pregunta crucial, ¿cuál es la forma éticamente deseable, políticamente viable de reconocer nuestra diversidad? Para esa pregunta, cierto, existen tres recursos muy interesantes, que uno es el relativismo moral, está la necesidad de un mínimo común, ¿ya? Y está el dilema de la diversidad, ¿ya? Aquí hay temas bastante simples que podemos analizarlos de manera rápida y concisa. Mira, cuando uno habla del relativismo moral,
posiblemente, o cuando uno habla, por ejemplo, de si todas las visiones del bien y la justicia son igualmente válidas, uno puede entender que en distintas partes del mundo existen diferentes formas de entender la realidad. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros, si pensamos en los jamaiquinos, creeríamos por Bob Marley, ¿cierto? Por toda la paz y amor, por Ya, por Haile Selassie, ¿cierto? Que es el rey absoluto de ellos, quizás, Bob Marley, que era un pacifista. Todos creeríamos que cuando vamos a Jamaica nos van a recibir casi en brazos. Pero aunque usted no lo crea, los jamaiquinos son una sociedad completa y absolutamente machista neandertal, en donde ellos, por ejemplo, no dejan que las mujeres interfieran en sus conversaciones. Y cuando una mujer interviene en una conversación, los jamaiquinos tienen un, por así decirlo, un mapuche propio, un mapudungún en este caso propio, ¿cierto? Y lo ocupan para que las personas, en este caso quizás las mujeres o extranjeros, no pueden entender lo que ellos hablan porque ellos tienen una forma distinta de captar su realidad, su moral y su forma de vida. ¿Ya? Entonces ahí se produce la disyuntiva, ¿cierto?, de la multiculturalidad, porque nosotros aspiramos, ¿cierto?, a reconocer a todos los ciudadanos como iguales, pero finalmente cada sociedad, cada cultura reconoce a sus otros de una forma especial, que es muy distinta a la de nosotros. ¿Te fijas? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros establecer algo para que sirva de forma universal, por así decirlo, o un bien universal para que en todas las culturas siempre sea respetado? Es una gran pregunta, ¿cierto? Espero este tema haya sido entendido y haya sido también de tu agrado. Pasamos a otro tema que es el tema 3, ¿cierto? Y se pone en jaque la cuestión de la libertad. ¿Por qué la libertad tiene que ver con la ética? Porque la libertad y la ética también van de la mano. ¿En qué sentido? En el sentido de que uno no aspira a la libertad estando solo en una isla, por ejemplo. Porque cuando uno está solo en una isla, ahí más bien no es un problema de libertad, sino quizás es un problema económico o es un problema político. ¿Por qué? Porque para yo sobrevivir en la isla tengo que tener cosas, ¿cierto?, para que me permitan una vida especial estando ahí, ¿cierto?, poder sobrevivir. Entonces, uno puede ser libre en sociedad, ¿cierto? Uno puede ser libre en donde está. La libertad parece ser una aspiración común a todos los seres humanos, tan importante como el bien, la igualdad y la justicia. Pero, ¿qué significa ser libre en una sociedad? ¿En qué medida mi libertad depende de la de los demás? ¿Las personas con quien convivo deben considerarse un impedimento o una ayuda para alcanzar la libertad? El concepto de libertad se ha definido desde múltiples perspectivas filosóficas. Cada definición tiene implicancias directas en cómo se concibe la organización política de una sociedad, ¿cierto? Hay una implicancia directa de la libertad con la cual yo me desenvuelvo en mi sociedad. Nosotros, en nuestro texto, en la página 48 y la página 49, aparece la libertad positiva, la libertad negativa y una tercera que es la libertad social, en donde se presenta al filósofo, ¿cierto?, Axel Honneth, dándonos una cátedra, pero maravillosa. Pero veamos lo siguiente para que sepamos más o menos conocer, diferenciar en un momento determinado qué es la libertad. Pon atención, porque el video está en inglés y aparecen subtítulos. Crash Course Philosophy is brought to you by Squarespace. Squarespace. Share your passion with the world. Let's say, for the sake of argument, that you love your father, by which I mean you want him to be alive. And let's also assume that you don't have any attachments to your mother that you might describe as romantic. Well, guess who thought he felt the same way about his parents, Oedipus? According to ancient Greek legend, when Oedipus was born, a prophecy foretold that he would kill his father and marry his mother. So, in an act of colossally bad decision-making, his father left baby Oedipus in the wilderness, assuming he would die, and the prophecy would then not come true. But instead
Instead, the abandoned baby was discovered and raised by another family. As an adult, Oedipus learned of the prophecy that he would kill his father and marry his mother. So, not knowing he was adopted, he left his adoptive parents in order to avoid fulfilling that prophecy, figuring that if he wasn't near them, it couldn't come true. Lo and behold, as he was trying to flee his fate, Oedipus killed a stranger in a fit of rage who turned out to be the father he had never met. He then proceeded to marry the dead man's widow, who was actually his mother, though he didn't know it. Needless to say, this is a fate that any of us would like to avoid. But for philosophers, the whole point of the story of Oedipus is there is no escaping fate. Are we free? I mean, on the one hand, most of us have the clear sense that we are. We feel free. We feel like we make all sorts of decisions that lead to both beliefs and actions that are wholly of our own choosing, like, I could do that. I had oatmeal this morning because I felt like it. This view that humans are capable of entirely free actions is known as libertarian free will. And to be clear, libertarian free will is nothing like political libertarianism. Both views get their name from the word liberty, but political libertarians are all about freedom from government intervention, while people who accept libertarian free will could be anything from political libertarians to socialists. They just think that metaphysically we can act freely. So a lot of us figure that our thoughts and actions are free, but most of us also believe that every effect has a cause, and that everything that happens now in the present is the necessary result of events that occurred in the past. This view is known as hard determinism, and many of the people watching this probably think that they believe in both things, that many of your actions are free, and that the world is governed by cause and effect. But it turns out, you can't rationally hold both views, because traditionally libertarians have defined free actions according to what's known as the principle of alternate possibilities. That might sound like a plot device for a sci-fi show, but this principle says that an action is free only if the agent, that is the person doing the thing, could have done otherwise. So truly free actions require options. Determinism, by contrast, doesn't allow options. It holds that every event is caused by a previous event, which means that an agent can never have done anything other than what they did, and therefore they are never free. But let's look at these two options more closely, and also let's look at my breakfast. Libertarianism says that my decision to eat oatmeal this morning wasn't necessarily caused by anything that happened before it. Instead, it could have been the result of non-physical events, specifically my own thoughts that originated right at that point. I ate oatmeal because I decided to eat oatmeal. End of story. But libertarianism runs counter to what we know about the workings of the physical world, with one thing causing another. So libertarians need a way to account for their view. One way they do that is by making a distinction between what's known as event causation and agent causation. Event causation means that no physical event can occur without having been caused by a previous physical event. So many libertarians concede that the physical world itself is deterministic, like a baseball is flying through the air because someone hit that ball with a bat. But many libertarians also argue that there's such a thing as agent causation, which says that an agent, a being propelled by a mind, can start a whole chain of causality that wasn't caused by anything else. So the person who hit the ball most likely did so because they just decided to do it. By this logic, agents have the ability to affect the causal chain of the universe. They can make stuff happen on their own. But many philosophers find this idea untenable. Where would these free decisions, the ones that launch entirely new causal chains, come from, they ask? Are they simply random? What would compel an agent to make one decision and not another? And if you can answer those questions, if you can explain what would cause an agent to act, then, well, you've just reinforced the position that actions are caused rather than free. The fact is, it's pretty difficult to find arguments that support libertarian free will. The best argument in favor of it seems to be that it just feels an awful lot like we're free. And libertarians argue that we shouldn't discount the legitimacy of our own personal subjective experiences. So if we feel so free, we should seriously consider the possibility that we are. That point has a certain intuitive appeal, but if you can't come up with an argument to defend your feeling, then good philosophical reasoning recommends that you reject it, or at least withhold judgment until you can get some evidence together. So now, let's see if the hard determinists can do any better. 18th century French philosopher Baron d'Holbach said that none of our actions are actually free. D'Holbach believed that everything
everything that's happening right now is the result of an unbroken chain of events. Everything, he said, is the inevitable result of what came before, including everything that we do. Our actions are caused in the same way that, say, home runs are caused by bats hitting balls, or tornadoes are caused by warm air systems hitting cool air systems in the right conditions. This means that humans and our actions are just part of the physical world, bound by its physical laws. This belief is often explained through a view known as reductionism. Reductionism is the view that all parts of the world and of our own experience can be traced back or reduced down to one singular thing. So, for example, you see your mind as being capable of making free decisions. You think that what goes on in your head when you make a choice is not at all like bats and balls. But, well, mental states are brain states, or at least they're directly tied to your brain, and brain states are biological. And biological states are physical states. And the physical world, as we already said, is deterministic. There's just no room for free will in this picture. We think we're free, but we're not. And really, as scientific thinkers, why would we assume that we are? Why would we think that we're any different than everything else in the universe? What would make us so special? Libertarians are right that it's really hard to disregard the feeling of freedom. If I didn't choose to eat oatmeal this morning, why do I feel like I did? And what made me do it? But hard determinists say that the difference between the causes of human actions and the causes of physical events, like a bat hitting a ball, is that our actions have all sorts of invisible causes that happen in our brains. Specifically, when beliefs team up with our desires and our temperament, they say, you get a deliberate human action. Combine my belief that oatmeal is nutritious with my desire for healthy nourishment and the temperament that predisposes me to enjoy warm, carby comfort foods, and ta-da! You get oatmeal-y breakfast. Now, you might argue that those particular beliefs, desires, and temperaments might lead to any number of breakfast choices, cream of wheat maybe, or some granola. But if you dig deep enough, you'd find that there are factors that rule out those options, as well as every other option. Maybe I'm a little worried one of my fillings is coming loose, so I'm shying away from granola because it's too crunchy. Or I just don't think about cream of wheat very often. I mean, they don't have very good brand awareness anymore. What even is cream of wheat exactly? And the oatmeal is sitting right there in front of me. Or maybe I briefly think of making one of those quinoa breakfast bowls that are so hip right now, but my lazy temperament or my belief that I'm running late pushes me to choose the 90 seconds in the microwave option. See how it works? All you have to do is change one factor, a belief, a desire, or temperament, and you get a different outcome. Hard determinists argue that just because we can't pinpoint the exact factors that led us to an action, we could, in theory, isolate them if we knew enough about all of the beliefs, desires, and temperaments swirling around in our brains. So in this view, what we call decisions are really just the inevitable results of a bunch of mental stuff combining in just the right way. And maybe it feels free, but it's not. But hold up, isn't there some way out of this? Like, what if I have someone choose my breakfast for me? Or what if I fall back on randomness by, like, flipping a coin? After all, if I just flipped a coin, then it wouldn't look like that decision was made by beliefs, desires, and temperaments. But, well, no such luck, because even if I thought I chose randomly, my decision to flip the coin, or who I asked to pick for me, was just as determined as everything else. And guess what? If you're getting angry right now about me telling you that none of your choices are free, well, that anger was determined. If you're finding this whole topic confusing or boring, yup, still determined. You think you can freely choose to stop playing this video, but if you're still watching me, good news, that's determined too. Determinists believe that you can't help but feel and react the way you're reacting right now. You can think you're choosing to act in ways that conform to the character that you've selected and shaped for yourself, but even that choice is the result of all sorts of already determined factors about you and your place in the world. Hard determinism is tough to refute, and it has some really uncomfortable implications. It means the deeply held feeling most of us have that we actually make free decisions is just wrong, and the whole concept of personal responsibility is thrown out the window too. As Dolbach put it, we're all just cogs in a machine doing what we were always meant to do with no actual volition. Oedipus had to kill his dad and marry his mom. I had to eat oatmeal. And you just had to keep watching. You couldn't turn away. Today, we learned about libertarian free will and its counterpoint, hard determinism. Next time, we'll see if some middle ground can be found between determinism and libertarianism, and I sure hope there can be. Today's episode of Crash Course Philosophy was inevitably made possible by Squarespace. Squarespace is a way to create a website, blog, or online store for you and your idea. No vamos a ver, obviamente, las promociones, ¿cierto? Pero es importante descubrir, ¿cierto?, la palabra libre albedrío, que era lo importante que quizá de alguna otra forma podríamos entender. Y contrapunto el determinismo, que este video principalmente apunta a que tengamos una idea acerca de la libertad, ¿ya? Y lo importante que quizá de alguna otra forma se puede
poner o se puede situar frente a las implicancias de cómo concebir una organización política social. ¿Vale? Sigamos. Por favor. Queda poco. Bien. Última patita, brevemente, ¿cierto? ¿En qué medida la ética aporta a la construcción de sociedades más justas? Como has visto a lo largo de esta unidad, no es fácil encontrar en la ética la respuesta a los problemas sociales y cotidianos de los individuos. Múltiples visiones en constante tensión se contraponen, intentando encontrar un equilibrio entre los valores o derechos universales y el respeto por la libertad y la diversidad. Por ello, hay quienes han visto en el diálogo la única respuesta posible. Desde esta perspectiva, la filosofía necesita renunciar a la pretensión de encontrar verdades universales por sí misma y en su lugar contribuir a generar las condiciones para que los ciudadanos encuentren su propia verdad. Esto supone defender una participación real de todas las personas en la vida política que las determina. Al mismo tiempo, la ética debe permitirnos estar alertas frente a condiciones injustas o desiguales que atenten contra la dignidad del ser humano. Al tiempo que nos entrega herramientas para develar problemas que permanecen ocultos. En este texto, en esta parte de la unidad, ¿cierto? En esta parte de la lección, aparecen textos, ¿cierto? De Jürgen Habermas, ¿cierto? Que es buscar un acuerdo universal escrito sobre moralidad y eticidad. Y también aparece el texto de Victoria Camp, ¿cierto? La imaginación de la ética. ¿Qué nos dice así más o menos a grandes rasgos, ¿cierto? Jürgen Habermas en sus escritos de moralidad y eticidad, buscando, ¿cierto?, ver si la ética nos sirve para construir más sociedades justas, ¿cierto? La ética del discurso fue propuesta por Karl Otto Abel y Jürgen Habermas. Afirma que la racionalidad moral no es una capacidad monológica en la que cada persona se basta a sí misma para reconocer que normas son morales, sino que se plantea una razón práctica dialógica, una racionalidad comunicativa. Las personas no debemos llegar a la conclusión de que una norma es moralmente válida o de que no lo es, a través de un razonamiento individual, sino por medio de un diálogo. En ese diálogo ha de participar todos los afectados por la norma que se discute y debería concluir cuando se llegue al acuerdo, consenso, de que la norma es correcta o no lo es, porque tienen en cuenta los intereses de todos o por los no los tiene en cuenta. Saber comportarse moralmente significa, desde esta perspectiva, dialogar en serio a la hora de decidir normas, teniendo en cuenta que cualquier afecto por ellas es un interlocutor válido y debe ser tratado como tal. Una moral acordada de esta manera, con la participación de todos los involucrados en igual de condiciones, une la justicia con la solidaridad y hace posible la igualdad. Muy bien. Pues el trato igual es el trato de que se dan los desiguales que a la vez son conscientes de sus copertenencias. Describir y promover los procedimientos y las condiciones para que esto ocurra debería ser la tarea principal de la ética. O sea, nos buscan, ¿cierto?, dar las directrices para que nosotros, a través de un discurso racional, ¿cierto?, o de una racionalidad comunicativa, podamos ser capaces de entrar en diálogo con todos los participantes para que así tengan los valores incluidos de la justicia, ¿cierto?, de la solidaridad, para que eso haga posible la igualdad y que todos podamos dar en sí nuestro argumento o nuestra posición frente a un problema moral. Interesante, ¿cierto? Buenísimo. Y por último, veamos qué dice argumentar sin fin la doctora, ¿cierto?, Victoria Camps en su texto, La imaginación ética. La principal crítica a la ética del discurso es, se produce una contraposición a la ética del discurso de Habermas. La naturaleza ideal de las condiciones que supone para el diálogo racional. Camps piensa que el principal problema reside en una sobrevaloración del consenso, pues en realidad en el mundo en que vivimos
los consensos suelen generarse a partir de condiciones de profunda asimetría. O sea, el consenso que de alguna otra forma puede proporcionar la racionalidad comunicativa es una piedra de tope para la imaginación, ¿cierto? Ética, ¿cierto? O el argumentar sin fin de Victoria Camps, porque dice que a veces el consenso se genera de condiciones muy asimétricas o muy, por así decirlo, desiguales. ¿Será posible algún día poder aportar a construir una sociedad más justa? Espero que sí, ¿cierto? Ojalá todos lo logremos. Soy su profesor Jorge Valdebenito, ¿cierto? Quise hacerle esta presentación, espero haya sido de su total agrado. Es un momento en el cual la lectura es principal, es una vía principal para nuestro estudio. La idea es que usted la realice, ¿cierto? Que pueda consultar si tiene alguna duda. Me queda más que darle las gracias y entregarles todo mi apoyo, todo mi ánimo para que esta cuarentena siga siendo lo más llevadera posible. Les mando un gran abrazo, lean la clase virtual, ¿cierto? Y ojalá puedan terminar de ver esta presentación de forma completa. Un abrazo.